ocasión es el tema del terror. Alejandro comentaba en la presentación de que yo había escrito algunos libros, la mayoría los escribí en prisión. Bueno, fueron 10 años en 7 prisiones de alta seguridad en Colombia. Por tanto, tenía mucho tiempo para escribir, para pensar y para leer. Escribí un relato que se llama Trocha de Ébano, con el cual me gané un concurso literario organizado por la Dirección de Prisiones de Colombia. Y hay un relato en la que yo cuento para tener una idea de lo que puede ser en realidad el terror. En una ocasión en el sur yo operé en varias partes de Colombia, en la Amazonía, en el suroccidente de Colombia principalmente, en los límites con Ecuador. Y en alguna ocasión donde realizamos un ataque a una patrulla combinada del ejército y la policía, la respuesta de la patrulla fue con un fuego nutrido de mortero de 60 milímetros en las posiciones donde nosotros estábamos, cerca a un pueblo pequeño que queda a la orilla de un riachuelo. Una de las cosas que a mí me impresionó en ese momento, realmente no lo había, bueno, había estado ya en combate, había dirigido combates, pero hubo algo que a mí realmente me impresionó muchísimo. Y fue que en un rincón, en unas paredes, encontré a un perro temblando, paralizado del miedo. Y luego, en las trojas, es decir, en los lugares donde los campesinos acostumbran a acopiar las cosechas, encontré a varios cerdos y unas gallinas metidas dentro de las trojas en una actitud que realmente haría pensar que eran seres humanos que se estaban protegiendo frente a una situación que les era extraña. Y por supuesto, los pobladores de esa zona lo primero que hacen es salir despavoridos. Es decir, mientras los animales se quedan quietos, se ocultan, paralizados del terror, el ser humano lo que busca es huir de manera desordenada frente a una situación de guerra. Ese es el terror, para mostrárselo, pues, digamos, de una manera muy descriptiva. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional son como los dos últimos mohicanos de la lucha armada en América Latina. Es decir, son las dos únicas organizaciones guerrilleras que pasaron al siglo XXI. Hay un amigo, Darío Villamizar, que fue militante del M-19, ustedes lo conocen, es buen tipo, y es un investigador bastante acucioso. Es un tipo que trabaja en este tema de investigación, ha hecho varias biografías sobre líderes guerrilleros de América Latina, y él está haciendo un trabajo de reconstrucción de todo lo que han sido las organizaciones armadas en América Latina, desde el año 53 hasta el año 2016. Es un trabajo serio, es un trabajo en la que ha escudriñado cada detalle, y el resultado es que en América Latina, desde el año 53, de 1953 al 2016, han existido 418 organizaciones guerrilleras. De todos los tamaños, de todos los pelambres, de todos los colores, con todo tipo de banderas, con toda clase de ideologías, marxistas, leninistas, nacionalistas, indigenistas, trotskistas, pensamiento Abimael Guzmán, guerrillas de toda naturaleza. En 19 variables, es el estudio, 19 variables, es decir, guerrillas de distinta naturaleza, en 23 países de América Latina, es decir, prácticamente en la totalidad de América Latina ha habido grupos guerrilleros, grupos incluso que ni siquiera han realizado una acción militar, pero que tenían, digamos, en su cabeza todo un proyecto insurreccional, como el caso de Maica, que muy bien lo
lo describe Vargas Llosa, un escritor pues, que no me gusta ideológicamente, pero me gusta como escritor, en la historia de Maita. Pero hay algo realmente, digamos, que llama la atención, y es que hay en América Latina 5 jefes de Estado que pasaron por la lucha armada. Pepe Mujica, Dilma Rousseff en el Brasil, que incluso también estuvo detenida, Salvador Sánchez Serén, el actual presidente de El Salvador, que hizo parte del FMLN, Daniel Ortega, pues el sempieterno presidente de Nicaragua y sobre los cuales muchos tienen cuestionamientos, pero bueno, fue miembro del FSLN, y Raúl Castro, que hizo parte de la guerrilla el 26 de julio. Bueno, muchos de esos proyectos fracasaron. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué la guerrilla colombiana pudo sobrevivir hasta el siglo XXI? Casos excepcionales, el movimiento 26 de julio que logró la toma del poder por la vía insurreccional, y el caso de el movimiento Frente Sandinista de Liberación Nacional, que también logró en 1979 la toma del poder político por la vía insurreccional. El resto de organizaciones de estas 416 fracasaron en sus intentos. Y en algunos casos se lograron negociaciones aceptables, como la del FMLN, algo de los guatemaltecos de la URNG, pero el resto de organizaciones podríamos decir para olvidar. Las razones son muchas, las principales, el voluntarismo. Por ejemplo, Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, se fue a la lucha armada para incorporarse al Ejército de Liberación Nacional, siendo uno de los líderes eclesiásticos más importantes del país, y participa en un combate en Patio Cemento, en el departamento de Santander, desarmado. Porque el deber de un cristiano era estar con la revolución, pero además de eso había que ganarse el arma en el combate. Ahí se murió en combate uno de los más importantes líderes de América Latina, yo creo que incluso de la estatura del Che Guevara o de Buenaventura Durruti, para no irnos muy lejos. Otro factor que también produjo el declive de varias organizaciones, su fracaso, es el vanguardismo. Es decir, las organizaciones que nos reclamamos, incluso yo que estuve en las FARC 13 años, nos reclamábamos la vanguardia, es decir, el concepto de tener la hegemonía del discurso político, ideológico, económico, y que por tanto el resto de organizaciones, podríamos decir, eran meros apéndices de la idea revolucionaria que teníamos en la cabeza. La falta de preparación. Es que una cosa es describir el combate y otra cosa es estar en el combate. Una cosa es ver el combate por televisión y otra cosa es cuando los disparos te están tocando cerca o cuando los disparos te han mordido la carne, como fue mi caso. A mí cuando me capturaron me pegaron un par de tiros de fusil M16 en la pierna izquierda y varias esquirlas de granada. Entonces, la falta de preparación también fueron razones para que muchos de estos proyectos fracasaran. Enviaban jóvenes al combate sin ningún tipo de preparación militar. Es uno de los reclamos, por ejemplo, que le hacen a Ferminic, el de los montoneros argentinos, las madres de Mayo, que le dicen: usted es el responsable de llevarse a la lucha armada a toda una generación de jóvenes que no estaban preparadas para esto. Es lo que Simón de Beauvoir llamaba derramar la sangre ajena. Porque cuando tú eres responsable de un proyecto político militar que
tiene a las armas como la vía principalísima para forzar ese cambio lo estás haciendo con tu sangre y con la sangre de los otros. Entonces, en este caso, esa falta de preparación también conllevó al fracaso de estos proyectos. Otra de las razones, el militarismo. Claro, es del otro extremo. Hay organizaciones que se politizan a un extremo, a pesar de que están en la lucha armada, y hay otras organizaciones que se militarizan a los extremos y todo lo convierten en una estructura militar con una cadena de mandos en las que casi no hay mayor disposición para la discusión política. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia fue una organización que hizo purgas internas, donde fueron ejecutados por los propios combatientes a cuadros que eran considerados revisionistas o que se estaban desviando de los preceptos de la organización. El caso de Roque Dalton, el poeta salvadoreño, autor de Pulgarcito, el gran poeta salvadoreño que fue ejecutado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, comandado por Joaquín Villalobos, que luego se convirtió en el máximo jefe del FMLN. Era como digamos metafóricamente, la imagen de Saturno devorando a sus propios hijos. Y una cosa es cuando tú haces parte de una organización estrictamente de carácter político, que cualquier discusión en un salón o en la universidad o en el sindicato, si acaso se resuelve, como dicen por aquí, con un par de hostias, y otra cosa es cuando una discusión se resuelve con gente que está armada. Y muchas de esas discusiones se resuelven por la vía de la ejecución. El otro tema que también influyó, el aparatismo. Es decir, la creación de aparatos. La izquierda en general somos expertos en crear aparatos de toda naturaleza. Es uno de los hobbies favoritos de buena parte de esa vieja dirigencia de la izquierda, crear aparato tras aparato. Y la lucha armada tampoco quedó al margen de este tipo de actitudes. El autoritarismo, un fenómeno que es una desviación de un liderazgo sano, de un liderazgo, yo diría que natural, colectivo, y encontramos casos en los que líderes autoritarios impusieron a sangre y fuego todo lo que era su idea del proyecto revolucionario. Y finalmente la ausencia de análisis. Incluso hasta el Che Guevara, que es como el mito, es como el sumum de lo que es la representación, el ícono de la lucha armada, también tuvo sus grandes equivocaciones en África y por supuesto la gran equivocación que le costó su muerte en Bolivia. Entonces, el movimiento 26 de julio es el primer grupo armado que logra establecerse en la Sierra Cubana. Aquí son fotos que ustedes la mayoría conocen porque han estado leyendo mucha literatura de la época y de esta época. El movimiento 26 de julio logró finalmente en el año de 1959 alzarse con el poder a través de una insurrección armada. Estamos hablando de organizaciones revolucionarias. Por eso aquí el tema del terrorismo también queda relativizado, porque estamos hablando de lucha armada. En América Latina el concepto de terrorismo empezó a abonarse después, es decir, en los últimos años, pero en América Latina nadie ha hablado de terrorismo. Se habló sí de terrorismo de Estado, como les pusieron esta mañana. Aquí está pues estas míticas fotos del 26 de julio llegando a La Habana,
aquí tenemos ya al Che, y ahí es donde vienen las primeras equivocaciones, cuando el Che se plantea convertirse como en una especie de expedicionario para resolver las grandes luchas anticoloniales, particularmente en África. Aquí lo vemos en África. Recuerden ustedes uno de los primeros aliados del Che allá, que fue Laurent Kabila, convertido luego prácticamente en uno de los personajes más siniestros de África. Aquí vemos estas fotografías que aún quedan de lo que fueron los cubanos entrenando en el lago de Tanganyika a guerrilleros del Congo, guerrilleros de Tanzania, etcétera, con la idea de convertir a África en el epicentro de todo un proyecto insurreccional que acabara con el imperio colonial de los ingleses, los franceses y los portugueses. Un proyecto que fracasó, por supuesto. Y luego, esta idea del Che encuentra, como siempre, algún teórico. En este caso, se trató de Regis Debray, que luego se convirtió en ministro de Cultura del presidente François Mitterrand. Regis Debray planteó, junto con el Che, él prácticamente fue el teórico de la llamada teoría del foquismo. Una teoría que en realidad fue el gran desastre de toda una generación en América Latina. Regis Debray se planteó la teoría del foco, crear un núcleo guerrillero en un lugar de un territorio X, de un país X, donde los índices de pobreza, los índices de desnutrición, donde las injusticias, etcétera, eran el terreno fértil para que ese proyecto guerrillero se incrustara y luego entrar en una fase de expansión. El Che hizo varios sondeos, incluso en algunos sondeos se hicieron en Colombia, porque cuando el Che va a Bolivia en el año 67, ya en Colombia hay guerrillas instauradas y que no han tenido ningún tipo de naturaleza foquista, salvo el Ejército de Liberación Nacional, que logró tener algún tipo de influencia de la Revolución Cubana. Aquí tenemos a Debray convenciendo a García Márquez. En esa época los escritores de Latinoamérica, especialmente del boom latinoamericano, están todos comprometidos en los procesos revolucionarios de América Latina. El propio Vargas Llosa, en ese libro que fue como el libro de la gran discusión de la intelectualidad latinoamericana sobre revolución en la literatura o literatura en la revolución, donde participa Cortázar, donde participa Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, etcétera. Y donde lo que hay es un compromiso militante por parte de la intelectualidad y de los grandes escritores latinoamericanos, como el caso de Carlos Fuentes y García Márquez en la foto. Luego, Regis Debray es capturado en Bolivia de una manera extraña, como sucede en el mundo de las conspiraciones. En el mundo de las conspiraciones, cuando se producen las detenciones, cualquier cosa puede pasar. Yo aquí conversando con guerrilleros españoles del Maquis, de los que alguno que sobrevivió por allá de los ataques del Águila, de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, y algunos exprisioneros que estuvieron en la prisión de Burgos, me contaban algunos de ellos, como el caso de Enrique Bubillo o el caso de Luis Martí Bielsa, de que cuando llegaba un militante a la prisión de Burgos, lo primero que hacía el comité del partido institucionalizado en la prisión era traerlo a capilla, entre comillas, para averiguar cuáles fueron las causas de su detención, si esa persona había cantado o no, a quién había involucrado, si había sido capaz de soportar las torturas de la Brigada Político-Social de Franco. Y muchos de esos militantes, como es el caso de este dirigente del PSUV, bueno, ahorita no recuerdo, fueron maltratados por sus propios compañeros.
Entonces el mundo de las conspiraciones es un mundo muy extraño, es un mundo complicado, en la que pueden suceder ajustes de cuenta. Aquí está el señor Regis Debray en manos de las autoridades bolivianas, y aquí tenemos ya al señor Regis Debray, pues convertido en un señor pues que habla pues incluso sobre el tema del cristianismo, habla sobre el tema de volver a lo primitivo, habla de los nacionalismos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Che, por supuesto, fracasa en esta intentona en Bolivia. Aquí es capturado, luego, ya saben, ejecutado, la mítica fotografía. Y entonces, paralelamente con el foquismo, aparece lo que se llaman las organizaciones guerrilleras inspiradas en la propaganda armada. Incluso aquí algunos hablaron sobre ese tema, y también hablaron del libro de Carlos Marighella, y aparecen agrupaciones como los Tupamaros en el Uruguay. Les recomiendo una película que se llama Estado de Sitio, de Costa Gabras, que muestra buena parte de lo que fue las operaciones a las que participaron el presidente Mujica, que estuvo detenido durante 10 años. Aparecieron, aquí está el señor Mujica en el círculo cuando en esa época andaban de conspiradores, y aquí lo vemos ya en una situación nueva, haciendo y ahí es donde yo muchas veces me distancio de aquellas personas que en el pasado arañaron o se vincularon a un proyecto armado, y luego desde la otra orilla comienzan a denostar contra lo que fue su pasado. Yo en realidad no me arrepiento de mi pasado, por el contrario lo reivindico de alguna manera, y por el contrario lo que hago es una mirada crítica de dónde fue que se falló y en dónde fue que pudimos tener alguna política acertada. Aquí está la película esta que les comentaba, Estado de Sitio. Aparecen las guerrillas. Aquí está Fermenic, que creo que está viviendo en Vilanova y la Geltrú, profesor de la Universidad de Tarragona. Creo que también ha estado trabajando aquí en la Universidad de Barcelona, y fue uno de los fundadores de los Montoneros. Esa guerrilla que realizó operaciones espectaculares, fugas, secuestros de grandes industriales, muchos de ellos pagaron una fortuna, reivindicando el discurso de Perón con algunos elementos cristianos. Es decir, son organizaciones en las que se producen como una especie de amalgamas, como una especie de híbridos, en las que se retoman elementos del cristianismo, elementos ideológicos propios de las organizaciones leninistas, con algunos elementos de carácter nacionalista. Esta película, Infancia Clandestina, recomendable a ojos cerrados, bueno, en este caso a ojos abiertos, porque hay que verla, que la dirige, creo que una hija de Luis Puenzo, el que ganó un Oscar por aquella película de La Noche de los Lápices, muestra todo lo que fue la experiencia de retorno de los montoneros desde Cuba, donde se habían refugiado luego de la represión dictatorial, y vuelven a casa, en este caso Argentina, con sus hijos, para utilizarlos como mampara, para utilizarlos como cobertura para la continuación de la lucha. Es decir, es cuando entrábamos, y esa fue una de las cosas que yo personalmente también reconozco. Yo prácticamente la familia la hice a un lado, la familia mía era todo el proceso revolucionario, la causa revolucionaria, y en este caso estos militantes involucran a sus pequeños en unas tareas en las que los niños realmente están allí sin saber por qué. Son jóvenes revolucionarios que están realizando acciones militares en las calles de Buenos Aires, que están colocando bombas, que están
disparando contra miembros de las fuerzas de policía y las fuerzas de seguridad, y que están viviendo con coberturas en casas en las que también están los niños. Muchos de estos niños terminaron después en manos de los dictadores. Aquí está el manual del guerrillero urbano, que fue digamos como el catecismo, podríamos llamarlo así. Era la Biblia para todos los proyectos de guerrilla urbana. Y en el caso de Colombia aparece una organización que se llama el M-19. En ese momento, yo tengo 57 años, yo en el año de 1980 era un dirigente estudiantil, y tenía una prima hermana que estuvo en la toma de una embajada dominicana porque era militante del M-19 en América. Y bueno, mi casa fue allanada en ese momento, el ejército me llevó, me vendaron, me desnudaron, bueno, lo clásico en esto que se hablaba esta mañana de este autoritarismo de Estado, de democracia restringida, donde cualquier militar te va interrogando sin presencia de abogados y sin nada, a pesar de que se está en un Estado democrático. Y en ese momento yo estaba como en una especie de indecisión, porque yo en realidad era un dirigente estudiantil que no tenía absolutamente nada que ver con la lucha armada, solamente la acción política legal, en unas condiciones difíciles, porque en Colombia democracia pero bajo el estado de sitio, pero además de eso con represión, con torturas, con desapariciones, etc. Pero bueno, eran los gajes del oficio, y ahí estaba la revolución de por medio, y estaba la causa por encima de cualquier otra cosa. En ese momento yo decido dar el salto a la lucha armada, entre otras porque aquí está el M-19, que después hizo una negociación. Ahora un paréntesis, este libro, La historia de Maita, también es un poco para conocer lo que es el maximalismo de Vargas Llosa, el maximalismo revolucionario. Cuando uno vive en organizaciones digamos compartimentadas, ¿ya? Compartimentos estancos, entonces somos en ese entonces, yo hice también vida clandestina durante 13 años, claro, muchas veces tú no sabes qué está pasando allá, y muchas veces la organización a la que tú perteneces no son sino 4 gatos, pero la compartimentación te crea la sensación de que tu organización es grande, porque te hablan de comité central, te hablan de la gran ofensiva, te hablan del gran congreso, te hablan de la vanguardia. Entonces la historia de Maita es precisamente eso, un personaje peruano bastante pintoresco, que se enfrascó en una revolución armada cuando realmente no tenía sino 4 gatos para organizar esa insurrección armada. Entonces, cuando se presenta el tema de la lucha armada, yo digo, bueno, ¿por dónde es? ¿Por las FARC o por el M-19? Yo decidí, por idiosincrasia, yo soy del Caribe colombiano, soy de una ciudad que se llama Barranquilla, por idiosincrasia hubiese querido en ese momento involucrarme al M-19, porque era una guerrilla como de nuevo tipo, una especie como de, para decirle, como 15M, como un 15M armado. Era como un 15M armado, y yo era un dirigente estudiantil en esa época. Pero yo era militante de la Juventud Comunista. Era miembro de la dirección de la Juventud Comunista en un regional del Departamento del Atlántico. Yo me había formado en la Unión Soviética, había tenido escuela de formación en la Vizhaya Komsomolskaya Escuela de Komsomol. Había pasado formación en Yugoslavia después de la muerte del mariscal Josep Broz Tito. Es decir, yo era un cuadro comunista 100%, y por tanto yo me debía al Partido Comunista, y por tanto yo tenía que vincularme a las FARC, porque las FARC era la organización cuya ideología correspondía a la ideología del Partido Comunista, que vivía una vida legal, entre comillas. Ahí se produce ese salto
porque, entre otras cosas, hay una situación muy particular en América Latina, y es que cuando Salvador Allende llega al poder por el gobierno de Unidad Popular, hay como una especie de debate en la izquierda latinoamericana. Los que nunca optaron por la lucha armada muestran el éxito de Salvador Allende de la Unidad Popular como una gran perspectiva, como una posibilidad de que sí se puede hacer transformaciones sin necesidad de acudir a la dialéctica de las armas. Y entonces ahí hay como una especie de ruptura, una fisura en el mundo de la izquierda latinoamericana. Pero, aquí está Salvador Allende con Pablo Neruda, pero viene el golpe del 73. Y entonces el golpe del 73 lo que hace es reforzar las ideas de lo que defendían la lucha armada. Y entonces comienzan a poner el dedo en la llaga, a señalar: ustedes que confiaron en el imperialismo, ustedes que confiaron en que se podían hacer los cambios por vías legales, ahí está el caso de Allende. En América Latina lo único que queda como alternativa real para forzar cambios es la lucha armada. Incluso ese debate lo da, por ejemplo, Jorge Chafik Handal, que era el secretario general del Partido Comunista de El Salvador. Porque muchas organizaciones quedaron como en esa deriva. Bueno, ¿por dónde es? ¿Por aquí o por allá? ¿Lucha armada o lucha política legal? Aquí. Y aparece, por supuesto, un resurgimiento de la lucha armada. Después de lo de Allende hay un resurgimiento de la lucha armada en América Latina, porque se cierran las posibilidades legales después de ese golpe que ya, bueno, ya años después el señor Kissinger reconoció que ellos estuvieron involucrados, que ellos fueron los que prácticamente confesionaron ese golpe militar. Y aparece, y claro, se da una situación en la que en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional se convierte en la segunda organización armada que llega al poder por esa vía. 19 de julio de 1979. Creo que de pronto algunos estuvieron en esas experiencias posteriores a la Revolución Nicaragüense, porque era como el gran sueño para revolucionarios, los soñadores, los utópicos de todo el mundo. Pero eso tuvo también un impacto, y ahí sí, con la exposición que hizo el compañero esta mañana sobre la cuestión de los medios de comunicación, porque la Revolución Nicaragüense, a diferencia de la Revolución Cubana, donde los medios de televisión todavía estaban en una, podríamos decir, en la edad de piedra, la Revolución Nicaragüense la vimos en directo por la televisión, por los noticieros. La ofensiva, la toma de Matagalpa, todos los combates, el asesinato por parte de la Guardia Nacional de un corresponsal norteamericano. En vivo y en directo, los jóvenes de América Latina estábamos viendo cómo los muchachos del Frente Sandinista estaban destruyendo todo lo que era la estructura de la Guardia Nacional somocista. Y entonces, claro, con 18, con 19, con 20 años, con tantas ideas en la cabeza, viendo ese triunfo en directo y estas celebraciones en Managua, por supuesto, esto no era sino dar un pequeño empujón, y el empujón fue también la literatura. Yo no sé si ustedes recuerdan este libro, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, de Omar Cabeza, que después fue viceministro de Defensa de Nicaragua. Este libro, que fue premio Casa de las Américas, que está muy bien contado, sirvió para que lo que estábamos dudando en irnos o no irnos, finalmente diéramos el paso, porque teníamos ahí una experiencia vista
en directo por los medios de comunicación. Y este otro libro también complementario de Omar Cabeza, Canción de Amor para los Hombres, que es ya como digamos, esos dos libros que le dicen a la juventud latinoamericana: aquí está el camino, este es el camino. A los cristianos latinoamericanos es el camino del sacrificio, de la lucha, es el momento. Y vienen los procesos con el FMLN, que también los vimos ya en directo, las ofensivas del FMLN. No voy a hacer aquí ahora un recorrido de cuáles fueron las causas que llevaron a que el FMLN no llegara al poder por la vía armada. La guerrilla guatemalteca también, etcétera, hasta que se vienen lo que se llaman una especie de bloqueo que se presenta en Centroamérica, un empantanamiento. Llega el presidente Jimmy Carter, hace un replanteamiento, el asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador, una serie de acontecimientos que realmente abrieron las puertas para una negociación política, ¿ya?, que se logró a través de los acuerdos de Chapultepec en México. Y aquí están las guerrillas centroamericanas cerrando el camino de una negociación. Pero no hay que olvidar, y esto hay que remarcarlo, de que Cuba, óigase bien, Cuba se convirtió en el inspirador y organizador de proyectos armados en América Latina. Son muy poquitas, son contadas las organizaciones guerrilleras en América Latina que no pasaron por Cuba. Por ejemplo, las FARC. Nunca tuvo que ver con la tutoría cubana. Y estas guerrillas de inspiración cubana llega un momento en que pierden oxígeno, porque el propio Fidel Castro, cuando ya se produce toda esta caída de la Unión Soviética y donde ya no hay como un soporte atrás, un blindaje que permita correr esos grandes riesgos de apoyar proyectos armados, le concede una entrevista a Tomás Borges Martínez en un texto que se llama algo así como Un grano de maíz, en la que Fidel Castro dice: no, por aquí ya no es. Ya el camino de la lucha armada está agotado y aquí se nos vienen son otras cosas. Aquí el mapa político de América Latina comienza a cambiar. Comienzan a desarrollarse proyectos políticos al margen de la lucha armada. Lo de Lula en el Brasil, lo de Chávez en Venezuela, lo de Evo Morales en Bolivia, lo de Correa en Ecuador, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Colombia la situación persiste. Es decir, desaparece el tema de la lucha armada, entre otras porque ya también se produce en el seno de la FARC y el ELN. Yo estaba en prisión en ese entonces cuando llegó Chávez al poder. Yo estuve preso desde el año 96 hasta el año 2006, que recuperé la libertad. Y en ese periodo ya me enteré de todo lo que estaba pasando allí, y por supuesto éramos conscientes de que había que darle un viraje, porque el conflicto armado también había entrado en una fase de empantanamiento y se estaba convirtiendo en un pretexto para que la extrema derecha apretara y no permitiera el avance de una izquierda de carácter legal, como estaba pasando en el resto de América Latina. Esta es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el cura Camilo Torres. En estos momentos, este Manuel Marulanda Vélez, yo creo que es una figura que debería ser estudiada muchísimo mejor, que un campesino con apenas unos cuantos años de primaria sea capaz de construir un ejército de 20.000 hombres y poner en jaque a las fuerzas militares de Colombia. Realmente tiene su mérito. Incluso algunos analistas militares consideraron a Manuel Marulanda como el Bo Nguyen Giap de América Latina, haciendo una parodia con el general Giap, que fue el artífice de las derrotas de los japoneses, los franceses
y los norteamericanos en Vietnam. Algunos consideran a Marulanda como el hombre que mejor manejó el concepto de la guerrilla pura en el mundo, y por eso murió en un jergón de paja en las montañas de Colombia. No pudo ser aniquilado por sus adversarios. Este era yo cuando tenía un poco 30 años menos, comandaba un frente guerrillero en el sur del país. ¿El medio? Pues por supuesto. Sí, yo comandaba un frente que era el Frente 29, que operaba en el suroccidente de Colombia. Estos eran unos periodistas que estaban haciendo una entrevista. ¿Los Morris o la izquierda? ¿Ah? ¿Morris o la izquierda? ¿Cómo? Morris o la izquierda. Ah, no, eso es Viracachá, no son Morris, son otros periodistas de la prensa del sur del país. Bueno, aquí llegamos finalmente, voy a terminar ya, llegamos a un proceso de negociación que, bueno, creo que hace 2 años hicimos una exposición aquí mismo sobre ese proceso de negociación. Estamos en una fase de implementación de esos acuerdos. Con las FARC prácticamente y con el ELN se cierra el ciclo de la lucha armada en América Latina. 2 guerrillas que no fueron foquistas. Yo creo que las FARC tuvo algunos aspectos positivos en el sentido de que logró, por ejemplo, detener que el capital extractivo no entrara a saco sobre los recursos estratégicos de Colombia, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía. Pudo organizar pueblos, organizar en la periferia del país, crear una estructura, digamos, paralela al Estado que funcionaba en territorios que realmente hubieran podido ser incontrolables. Contribuyó a que el medio ambiente en Colombia no fuera arrasado, incluso eso lo están haciendo, ese reconocimiento incluso lo hacen hasta los propios adversarios de las FARC, porque pudo contener todo lo que es la explotación de madera, la explotación petrolífera en la Amazonía, la Orinoquía y en muchas regiones de Colombia. Protegió a muchas organizaciones campesinas de la represión oficial, de la represión latifundista. Pero la FARC también tuvo sus hierros, tales por ejemplo como la militarización en un periodo determinado del proyecto insurreccional. Yo creo que ahí se equivocó las FARC, porque un proyecto insurreccional es una operación política y la FARC antepuso el arma frente a la política, ante la política, y la FARC entró en una fase de militarización, tanto así que logró construir un ejército de casi un subejército, podríamos llamarlo, más grande que muchos ejércitos regulares de Centroamérica o Uruguay, por ejemplo. Pero no construyó las avenidas políticas para poder mover esos 20.000 hombres. La FARC se equivocó en utilizar el secuestro como una vía económica para su financiamiento, y este fue una de las causas que le pasó una factura política muy alta. Los ataques a los cuarteles fueron ataques demoledores, donde se utilizaron explosivos de alta potencia, y en las que las FARC, en aras a conseguir armamento, no pensó que los ataques podían producir daños colaterales como efectivamente se produjeron. Creo que está todo por estudiar sobre el tema de las FARC. Yo creo que los historiadores, los analistas tienen mucho que hablar sobre lo que ha sido la experiencia de la lucha armada en América Latina y particularmente el cierre de la lucha armada con la negociación con la FARC y el Ejército de Liberación Nacional que está en ciernes. Entonces yo dejo por allí y si hay alguna pregunta pues quedo en disposición. Oye, tú te pareces a Lula, ¿no? te estaba viendo.